El pupitre digital. Pues muy buenos días y bienvenidos al Pupitre Digital, bienvenido vicepresidente y consejero Enrique Osorio. Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista y este tiempo para empezar el año haciendo un poco balance, ¿no?, de un año que se antoja apasionante, ¿no? Sí. Buenos días y muchas gracias, un placer para mí. ¿Cómo valoraría este periodo, esta legislatura? ¿Qué cosas destacaría? ¿Qué cosas quedan por hacer? ¿Alguna asignatura pendiente? Bueno, en esta legislatura hemos hecho muchísimas cosas. Teníamos un programa electoral muy ambicioso para mejorar la educación en todos los sentidos. Si tuviera que resaltar algo muy especial, fue un empeño de la presidenta desde el primer momento por la formación profesional. Ella decía desde la campaña electoral del año 2019 que había que revolucionar la formación profesional y en esa materia hemos invertido muchísimo tiempo, mucho esfuerzo. Empezamos haciendo el libro blanco de la formación profesional y en aquel momento, en agosto del año 19, se iban a matricular 100.000 alumnos en educación profesional y este curso se han matriculado 152.000 alumnos, por lo cual para nosotros es una gran satisfacción porque en España y en Madrid la formación profesional tenía mucho recorrido, lo sigue teniendo, pero aquí ya se ha dado un paso muy importante adelante. Bueno, además de todas las mejoras que teníamos en el programa, yo destacaría la pandemia. Es algo de lo que estoy muy orgulloso. Aquello fue una tragedia horrible, pero es cierto que pusimos todos los medios para garantizar que las aulas fueran seguras, y en eso también tengo que reconocer el empeño de la presidenta. Cuando se volvió a las aulas después de que fue en marzo, empezó la pandemia, no hubo clases a partir de marzo y en verano íbamos a iniciar el curso, pusimos todas las medidas habidas y por haber para garantizar la seguridad. Fue un esfuerzo tremendo. Y también recuerdo cuando se acabaron las clases presenciales, cómo hubo algunas quejas de que los alumnos recibían demasiados deberes. Para mí eso fue una gran satisfacción, pensar que la sociedad estaba encerrada en sus casas y que los alumnos seguían haciendo los deberes y sus maestros, sus profesores les enviaban los deberes, pues fue una gran satisfacción. Y la pandemia nos obligó a no hablar de educación. Eso sí fue frustrante, porque al final, cuando nos reuníamos con el Ministerio, cuando nos reuníamos con la presidenta, con los otros consejeros, al final hablábamos de medidas sanitarias, de medidas higiénicas y no de avanzar en la educación. Y luego, si tuviera que destacar algo de esta legislatura, es toda la labor que hemos hecho para intentar que la Ley Orgánica de Educación del Estado no hiciera el daño que desgraciadamente va a hacer en otras comunidades y está haciendo inevitablemente en el alumnado, en la calidad, en el esfuerzo. Ahí, desde el primer momento, pusimos de manifiesto todo aquello que nos parecía desafortunado y hemos puesto todos los medios, desde prorrogar los conciertos hasta 10 años para que no incidiera en la educación concertada, en la libertad de elección de las familias. Tengo que recordar también el esfuerzo con los currículos. Los currículos eran tremendos, los decretos que hizo el Estado, cargados de ideología, ausentes los conocimientos. Hicimos una labor ímproba aquí, un esfuerzo enorme para enderezar esos currículos. Sí que ha sido una legislatura realmente apasionante. ¿Se ha quedado algo en el tintero, alguna asignatura pendiente? No, realmente cuando hacemos balance del programa electoral, todas las medidas las hemos puesto en marcha. No podría recordar ahora mismo nada, únicamente como consecuencia de que no hemos tenido el apoyo de Vox para el presupuesto. El presupuesto 2023 pues tenía muchos avances en materia educativa, la Consejería de Educación crecía un 9%, y por tanto podíamos hacer muchas cosas y ahora desgraciadamente esas cosas han quedado comprometidas, así que si tuviera que decir una espina clavada pues podría ser esa. Ha comenzado con la formación profesional, que efectivamente se ha convertido por fin, ¿no?, Sí. en ya no una estrella emergente, sino una realidad
pues muy importante, sobre todo yo creo que por parte de las administraciones creo que se ha hecho un esfuerzo bastante grande. Sin embargo, pues desde los sindicatos o desde la oposición se ha acusado bastante a la Comunidad de Madrid de que no ha puesto suficientes plazas, profesores, recursos en general. ¿Cuál es la realidad y cuáles digamos, las medidas que ha puesto? Porque es verdad que ha habido un incremento de la demanda muy alto, ¿no?, en los últimos años. Pues la realidad es que somos la comunidad que más plazas públicas de formación profesional ha creado en estos años. Hasta ahora habíamos creado 15.000 y para el curso 2022-2023 hemos creado 10.000 más. Luego hemos creado 25.000 plazas más. Solo para este curso 22-23 hemos contratado 600 profesores más. Hemos hecho un esfuerzo enorme. Es verdad que parte de esas plazas se financian con fondos europeos, pero eso solamente dura los 2-3 primeros años. Luego ya será la Comunidad de Madrid la que lo tenga que financiar. Por tanto, nosotros hemos puesto la carne en el asador todo lo que hemos podido. Crear 25.000 plazas es realmente una barbaridad. ¿Cuál es la realidad de lo que dice la izquierda? La izquierda dice que este año se han quedado 30.000 o 35.000 alumnos sin plaza pública. Bueno, la realidad es que cuando ha acabado el periodo de matriculación extraordinario teníamos 7.000 vacantes. Y tenemos 7.000 vacantes analizadas en ciclos que tienen una altísima empleabilidad. Lo que le dimos a la izquierda es que nosotros no podemos crear las plazas de FP a demanda de los alumnos. Más bien, tenemos que crearlas a demanda de la sociedad y a la demanda de la economía. Porque si alguien que hace un título universitario luego no encuentra empleo porque ese título universitario tiene pocas salidas, sufre una pérdida, desde luego, indudable. Pero si es en formación profesional es absoluta. Porque si alguien estudia un ciclo de formación profesional que evidentemente tiene un encaje con el empleo clarísimo y no tiene salidas, pues eso no podemos contribuir a eso. Por ejemplo, cuando el programa de MasterChef empezó hace unos años, hubo una demanda de plazas en ciclos vinculados a la hostelería brutal. Hubiésemos tenido que construir, no sé si exagero, 30 institutos para absorber toda esa demanda, pero esa demanda podríamos haber hecho ese gasto inmenso, pero luego no hubiese servido, porque en la economía no había esas plazas vacantes. Por tanto, nosotros tenemos que ofertar vacantes en función de la empleabilidad. Y, como digo, es una exageración. Nosotros hemos puesto el máximo esfuerzo, hemos creado plazas y ahora, cuando ha acabado el periodo extraordinario, había 7.000 plazas vacantes. Y luego otra cosa que hemos hecho es crear unas nuevas becas de formación profesional de grado medio, no existían, y por primera vez en este curso 22-23 las hemos creado y hemos incrementado el importe y el número de las becas de FP de grado superior. O sea, que hemos actuado en los dos frentes. Por una parte, en las públicas hemos creado esas plazas y en las privadas hemos dado becas para que puedan ir las familias que lo deseen a los centros privados. Y los centros que todavía tenían una formación profesional concertada, ¿cuál va a ser su horizonte? Pues esos los hemos mantenido. En la Comunidad de Madrid, en un momento determinado, se decidió, en el año 2012, cuando la crisis económica, que en FP de grado superior iban a ser todo a base de becas, ¿no? Fue una decisión de la Comunidad de Madrid, pero hubo una sentencia judicial que no por un problema de fondo, sino por un problema de forma, que eso sucede desgraciadamente mucho en la Administración, porque el expediente no había cubierto un determinado trámite, en concreto era porque se decía que no se había justificado el problema económico, cuando estábamos en una crisis económica que del año 2012 al año 2013 el presupuesto de ingresos de la Comunidad de Madrid bajó en 1.200 millones y el de gastos en 2.400, y se dijo, el tribunal dijo, hay que respetarlo, que no se había justificado que había un problema económico. Lo que hicimos con esos centros es mantenerlos, eran 11 centros los que ganaron esa sentencia y hemos mantenido esos centros. También han entrado pues, grupos internacionales, grandes grupos, algunos que han venido también de otras partes de España y están creciendo en la FP madrileña. También desde la oposición, ¿no? y de la marea verdes y estos movimientos también,
que salen de la escuela pública o que de una parte de la escuela pública, pues se ha acusado al gobierno de Isabel Díaz Ayuso, a su gobierno, de favorecer a los centros privados y, bueno, porque estamos hablando de formación profesional, empezamos un poco por la formación profesional, pero ya digamos que nos sirve un poco para que también nos dé esa visión, ¿no? que lo han, digamos, defendido, ¿no? La idea de que en la Comunidad de Madrid conviven los tres modelos, pero en el caso de quizá de la formación profesional, porque han irrumpido, digamos, otros grupos que no eran, digamos, los grupos de colegios, ¿no?, tradicionales. Si quiere, puede empezar un poco por la FP privada, ¿no?, y las becas, y ya pues hablamos un poco del modelo, o mejor dicho, de la convivencia de los tres modelos. Nosotros lo que queremos es la convivencia de los tres modelos. Nosotros lo que queremos favorecer son a las familias que decidan libremente si quieren ir a la pública, si quieren ir a la concertada o quieren ir a la privada. Ese es el modelo que tenemos nosotros. Yo creo que es un modelo clarísimo y sostener en el siglo XXI otras posiciones me parece que es como prehistórico. Entonces, nosotros lo tenemos claro y nosotros vemos que sí es verdad que hay mucho interés en empresas privadas por la formación profesional y nosotros, si un centro reúne los requisitos que la normativa vigente exige para crear un centro de formación profesional, pues nosotros estamos encantados de ello. Nosotros tenemos las becas de FP de grado medio, la FP de grado superior, y nosotros nos parece muy bien que las familias opten por ese modelo, igual de bien que los que optan por la pública, igual de bien que los que optan por la concertada. Esas críticas de la oposición pues son un clásico y nosotros no vamos a tener ninguna falsa vergüenza en esa materia. Es que yo lo digo clarísimamente, es que haremos los centros concertados que sean necesarios en función de la demanda. Y ya está. Yo creo que tener complejos en esa materia es ridículo en el siglo XXI y nuestra posición ahí es clarísima. Y hablando de educación concertada, bueno, esta misma semana pues también lo vinculamos un poco también, y para la opinión he hablado de la adaptación de los currículum de la LOMLOE. Baleares ha dicho que va a retirar los conciertos a los centros de educación diferenciada. Sí. ¿Cuál es la visión de la Comunidad de Madrid respecto a estos centros que son concertados? Y bueno, y ya pues también ponemos el balón, ¿no?, para hablar de la LOMLOE y aparte de la adaptación curricular. La Comunidad de Madrid ha sido de las más beligerantes contra la LOMLOE. ¿Cómo la hubiera, si hubiera sido ministro de Educación, cómo la hubiera enfocado? ¿Qué cosas echa en falta? ¿Hay algo positivo dentro de la LOMLOE? Empezamos por lo de la educación diferenciada. La educación diferenciada, pues nosotros cuando iba a entrar en vigor la ley CELA, se hizo el decreto que más rápido de la historia de la Comunidad de Madrid, porque nosotros, antes de que entrara en vigor, prorrogamos los conciertos a 10 años. De esa manera, esos conciertos quedaban garantizados hasta el 2027. Entonces, ese problema que hay en Baleares ahora, en la Comunidad de Madrid existirá en el año 2027, porque como los conciertos están prorrogados hasta el año 2027, digamos que son aceptados los conciertos con centros educativos que diferencian en función del sexo a los alumnos. La Comunidad de Madrid tendrá que tomar una decisión en el año 2027. Yo confío que en el año 2027 el gobierno de Pedro Sánchez y Podemos no siga en el poder, porque si sigue en el poder, pues no existirá España como la conocemos ahora. Entonces, esa decisión la tendrá que tomar la Comunidad en el 27. Esperemos que en el 27 haya otro gobierno razonable que no imponga esas normas. Esa regla, además, es inconstitucional. El Constitucional se ha pronunciado muchas veces diciendo que que no van contra la igualdad los colegios que diferencian por sexo y, por tanto, nuestra posición es favorable a que las familias que quieran libremente llevar a sus hijos porque consideren que esa educación es mejor. De hecho, esa educación en países como en Inglaterra, en Estados Unidos, en Corea, en Japón, está establecida con normalidad. Si es que en España tenemos una izquierda que es troglodita, o sea, que es que no está en el siglo XX, es que está antes del siglo XX, es realmente lamentable. Y luego la LOMLOE, pues sinceramente no le veo ninguna ventaja.
tiene un enfoque más competencial, que es evidente, es decir, los alumnos tienen que desarrollar también las competencias, no todo es el conocimiento sirve para luego ser competente, pero no se puede diferenciar la competencia del conocimiento. La LOMLOE lo que plantea es una especie de engaño, como un mensaje a los alumnos diciéndole: no te preocupes, tú no te esfuerces, la memoria no sirve para nada, tú vas a ser competente sin conocer, y eso es imposible. Primero hay conocimientos, te esfuerzas en adquirir esos conocimientos y luego tienes que adquirir competencias. Eso es evidente y esa parte es positiva. Pero, como digo, hay un engaño al alumnado como haciéndoles ver que van a ser competentes sin los conocimientos. Y luego la LOMLOE tiene un problema en relación también con la concertada, porque tiene muchas medidas contrarias a la libertad de elección. Por ejemplo, quita la demanda social del texto de la ley, no prohíbe, pero no contempla la construcción de centros concertados en terrenos públicos, en fin, tiene una serie de medidas en contra de los concertados. Pero, y yo lo dije en su momento cuando los lazos naranjas, los más perjudicados no van a ser la concertada, van a ser la educación pública, porque quitarle a los alumnos de la pública conocimientos de los currículos, meterles más ideología y encima decirles que el esfuerzo no sirve para nada, es romper la escalera social que es la educación. Así que nosotros, como digo, hemos intentado a través de la ley maestra de libertad de elección educativa contrarrestar a través del recurso que hemos puesto al Tribunal Supremo contra el decreto de bachillerato, a través de los decretos de currículos que los hemos reformado totalmente, a través de nuestra reunión con los libreros para que hicieran unos libros no con esa carga ideológica que tenían los decretos de desarrollo de la LOMLOE, ¿no? Así que la verdad es que no le veo muchas virtudes a la LOMLOE. Y si en diciembre de 2023, si no antes, hay unas elecciones y se conforma un gobierno con Núñez Feijóo y le nombran a usted ministro de Educación, ¿cómo conseguiría el añorado pacto educativo? ¿Qué es lo primero que intentaría para conseguir el pacto que no ha sido posible en todos estos años de democracia? Sinceramente, yo antes de ser consejero de Educación pensaba que era posible. Desde que llevo aquí casi 4 años lo veo absolutamente imposible, porque la izquierda no lo va a querer nunca, porque la izquierda hace bandera de la educación y ellos quieren una sociedad fácil de convencer. Ellos quieren una sociedad, una juventud que no sea crítica, una juventud que le das una paguilla de 200 euros para el súper y te vota. Ellos quieren esa juventud y por tanto ellos nunca van a renunciar a eso. Ellos saben que la educación es la mejor escalera social y ellos no quieren una juventud crítica que no se deje comprar por una subvención de 400 euros para comprar videojuegos. Por tanto, ellos no van a querer nunca, y pongo pruebas encima de la mesa. Cuando el Partido Popular tenía mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado, aprobó la LOMCE. Y teniendo esa mayoría absoluta, al ponerla en vigor, las partes, digamos, que eran más contestadas por la izquierda, mediante un Real Decreto Ley, las dejó en suspenso para intentar llegar a ese acuerdo. ¿Cómo pagó la izquierda ese gesto del Partido Popular? Tramitando la LOMLOE en un tiempo récord, durante la pandemia, sin aceptar ni una enmienda del Partido Popular, sin que comparecieran expertos en el Congreso y en el Senado. En el Senado me acuerdo que en 7 días se despacharon 1000 enmiendas. Ese fue el pago. La izquierda nunca va a aceptar un pacto educativo. Y cuando el Partido Popular gobierne, tiene que derogar la LOMLOE, porque la LOMLOE es realmente horrorosa. Es tan horrorosa que es imposible hacer algo con ella, pero yo lo siento muchísimo por los docentes y por las familias, porque no puede ser que cuando haya alternancia en el poder se cambie la ley orgánica de educación. No puede ser, es terrible. El único país del ámbito europeo que tiene tantas leyes en los 40 años. Es así, pero es que la izquierda no va a ceder en este asunto. Para ellos es absolutamente fundamental. Y he puesto ese ejemplo. El Partido Popular, con mayoría absoluta, con la ley publicada en el boletín, un Real Decreto Ley para las cosas más contestadas por la izquierda, pararlas para intentar llegar a un acuerdo. ¿Y cómo lo pagan? Aprobando la LOMLOE, que es la ley más sectaria
educativa de la historia de la democracia. Es que es imposible. O cambia la izquierda española, que ojalá, la única manera es que dejen esa radicalidad que tienen actualmente, ¿no? Otro de los temas ahora de actualidad, porque bueno, esta misma semana pues se ha promovido una iniciativa de solicitud de firmas, ¿no?, de recogida de firmas por parte de la patronal, sobre todo acá, respecto a la educación infantil. La solicitud, digamos, es que se cuente con la red de centros privados para la gratuidad de la educación infantil. ¿En qué momento está? ¿Ha habido unas reuniones, ¿no?, con la consejería? ¿Se va a contar con la red infantil de centros privados? Hay una gran preocupación porque los centros de las escuelas infantiles viven la tormenta perfectísima, ¿no? O sea, el cierre que hubo con la pandemia, que cerraron muchas escuelas infantiles, se encuentran también con una bajada de la natalidad, también pues también el paro hace que muchas veces pues las familias pues no escolaricen en esa etapa de 0-3, en fin, y bueno, pues la iniciativa, digamos, de promover a través ya de los centros públicos el 0-3, pues digamos que ha caído entre las escuelas infantiles pues con mucha preocupación. ¿Cuál es ahora mismo la posición de la Comunidad de Madrid, o qué solución cree que es posible, ¿no?, para que esa convivencia, ¿no?, entre los modelos pues siga siendo fructífera? A nosotros nos gusta la convivencia entre los modelos, sentimos mucho lo que pasó en la pandemia, entendimos que las escuelas infantiles privadas sufrieron mucho y de hecho pusimos en vigor una línea de subvenciones para intentar, en la medida de lo posible, en fin, aportar un grano de arena al gran problema que tenían. Han venido fondos europeos y en el Ministerio, en las reuniones que hemos tenido en el Ministerio, lo que nosotros hemos defendido es que esos fondos pudieran ir a la pública, a la privada o a la concertada de 0-3. Y el Ministerio ha estado inasequible al desaliento. Primero dijeron que no, que solo a la pública, luego dijeron que lo iban a consultar con Europa, y en la última conferencia sectorial, que fue hace 10 días o 15 días, ya dijeron que no, que iban solo a la pública, como dijeron desde el principio. Lo que pasa es que nos dijeron que lo iban a consultar con la Unión Europea. Entonces nosotros, pues desde luego que si ese dinero, que a Madrid vinieron 50 millones de euros, lo hubiésemos invertido de otra manera, pero no podíamos gastarlo más que en la pública y no podíamos renunciar a esos 50 millones. Nos imaginamos la noticia que dijera que la Unión Europea le daba a Madrid 50 millones para plazas de 0-3 y que dijera no, nosotros no. Hemos tenido que utilizarlos y los hemos utilizado en la pública, pues no teníamos otro remedio. Y entonces lo que hemos creado es, vamos a crear 5.400 plazas y lo hemos hecho una parte en los CEIP, que no había 0-3, pues estamos haciendo aulas que había en los CEIP, convirtiéndolas a 0-3. ¿Por qué hemos hecho eso? Porque como había que hacerlo en poco tiempo, era imposible construir escuelas con esos 50 millones. Entonces, por una parte, como digo, este año tenemos 2.000 plazas más en CEIP de 0-3, y por otra parte estamos construyendo 5 escuelas infantiles en Madrid capital con más plazas. Y eso es lo que hemos tenido que hacer. Al final, en 3 años, habremos creado 5.400 plazas, insisto, porque el Ministerio nos ha exigido que fueran plazas públicas. Pero por otra, el año pasado, para este curso, las becas que tenemos de 0-3 hemos incrementado el importe. Las teníamos en 100 euros y este curso están en 133. Eso para las familias con menos recursos estaba en 160 y este curso en 213. Y en el presupuesto que teníamos para el año 2023, esos 133 euros pasaban a 177 y para las familias con menos recursos los 213 pasaban a 283. Por tanto, en esa materia, de alguna manera, también facilitábamos a las familias que pudieran llevar a sus hijos a los centros privados, porque recordemos que hace muy poco la subvención la beca eran 100 euros, y ahora hubiese pasado a 177. Desgraciadamente, Vox no nos apoyó el presupuesto, con lo cual esta medida
probablemente no se pueda llevar a cabo. Es decir, nosotros intentamos mantener un equilibrio, ha subido bastante, gracias a Dios, el porcentaje de escolarización 0,3, bajó con la pandemia, pero ya estamos en el 54%. Y tenemos aproximadamente un 50% en la red de la Comunidad de Madrid, ayuntamientos y concertada, que son gratuitos, y otro 50% en las privadas, a las que ayudamos a las familias de las privadas con estas becas. Y esa es nuestra posición. Pues por tocar la última, o sea, la otra gran parte, ¿no? Porque esta consejería es de educación y también universidades. El ministerio pues, se separó y ahora tenemos un ministerio de educación y un ministerio de formación profesional y de universidades. Me gustaría que también, lógicamente, habláramos de universidad. La LOSU está ahí, están ahí los borradores. Ya la Comunidad de Madrid ya ha manifestado pues, su malestar. ¿Cómo lo ves? Pues estamos en lo mismo, es la continuación de la LOSLOE. Si tenemos una LOSLOE para la educación no universitaria, pues tenemos que tener una LOSU para la educación universitaria. Es una norma que también quiere rebajar la calidad del sistema educativo universitario, y pongamos como ejemplo el tema de que ya los rectores no tengan que ser catedráticos, lo cual puede abrir la puerta a que en algún momento veamos a Pablo Iglesias o a Junqueras de rectores de alguna universidad. Tiene despropósitos como el tema de la huelga. En el proyecto inicial se intentaban por lo menos defender los derechos de los demás alumnos, y en las enmiendas eso ha desaparecido. Se le da a los alumnos, pueden opinar de muchísimas cosas que pensamos que no tienen sentido, por ejemplo del plan de estudios. Pero si yo voy de alumno a la universidad, ¿cómo voy a opinar yo del plan de estudios, de lo que voy a aprender? No sé, es realmente ridículo. Y encima el trámite en las enmiendas, lo que han hecho caso es a las enmiendas de Izquierda Republicana de Cataluña, con temas de las lenguas cooficiales, dan más dinero en función de las lenguas cooficiales para darle más dinero a los de siempre. En fin, la verdad es que digo lo mismo, no arregla ninguno de los problemas de la universidad, no va a hacer que la universidad avance en la investigación y en la transferencia del conocimiento de la universidad a las empresas, y crea problemas porque vuelve a ideologizar las universidades. El ministro es de Podemos y por tanto a ellos los que les gusta es un ambiente político, ideologizado, asambleario en las universidades, que a nosotros no nos gusta nada, y encima, como digo, han atendido las reivindicaciones de las comunidades autónomas, en este caso de Cataluña y del País Vasco, y la ANECA, que era el sistema de evaluación del profesorado a nivel nacional, pues ya lo disgregan entre las comunidades autónomas. Por tanto, la verdad es que no nos gusta, no resuelve ninguno de los problemas. La figura del profesor asociado también le dan un significado que no tiene, porque los hacen indefinidos, cuando el profesor asociado, por definición, no es una persona que tenga que estar con carácter indefinido en la universidad. Lo que obliga es que las universidades, cuando tengan que prescindir de sus servicios, tengan que pagarles una indemnización. En la universidad hay muchas personas que están vinculados a proyectos con fondos europeos y, por tanto, su relación laboral, lo que tiene sentido es que sea mientras se reciben esos fondos, no después, porque no tiene sentido. O sea, no arregla ninguno de los problemas y baja la calidad y siembra de ideología a la universidad. Ricardo Díaz, en algunos, hace poco en el Congreso de Escuelas de Negocios, el Congreso Internacional de Escuelas de Negocios, pues en la inauguración recordaba bueno, pues que en Madrid hay un sistema universitario pues muy potente, donde conviven las universidades públicas y privadas, y ya lo he escuchado en varias intervenciones, pues que ciudades como Londres, como incluso Lisboa, ¿no? Que tenemos más cerquita, pues que tienen muchas más universidades en ciudades que son homologables, porque son europeas, incluso por tamaño más pequeñas. Entonces, ha generado también cierta controversia, pues que en esta legislatura pues se ha dado la autorización como universidad privada a varios centros. ¿Cuál es el modelo? Si
continúan en la próxima legislatura, se va a seguir apostando, cree que hay espacio para nuevos centros universitarios, para más universidades. Y luego otro tema que creo que es muy interesante es Madrid como un gran hub, España en general y Madrid en particular como un gran hub de un polo de atracción de estudiantes universitarios, que ya lo es, pero también ahora se pretende que sea de escuelas de negocio, de formación profesional y también de colegios, incluso, que están en procesos de internacionalización. Entonces, por un lado, tema de hay suficientes universidades, hay espacio para más, y la cuestión también de esa idea de Madrid como gran hub de educación universitaria y no solo universitaria. Pues en lo primero, nosotros en materia de universidades hay unas normas. Si hay empresas que quieren fundar una universidad y cumplen los requisitos establecidos en la norma, pues nosotros lo que tenemos que hacer es tramitar esas peticiones, llevarlas a la Asamblea y ponerlas en funcionamiento. Me parece que en Berlín hay 50 universidades, o en Londres, y en Lisboa hay 30 o 40, y nosotros aquí tenemos 6 universidades públicas, 6 universidades públicas y 8 privadas, luego el margen de crecimiento existe. Es cierto que el decreto que regulaba la creación de las universidades hasta ahora, el decreto de 2015, era más fácil de cumplir que el decreto del año 2021 que sacó ya el ministro Castells, que pone unos requisitos difíciles de cumplir con las universidades. Nosotros cumplimos las normas y, por tanto, las universidades que se han creado hasta ahora han sido por los requisitos del decreto del 15 y a partir de ahora serán las del 2021 y nosotros cumpliremos la ley. Todo aquel grupo empresarial que quiera fundar una universidad en Madrid y que cumpla los requisitos de la ley, pues nosotros, por supuesto que lo tramitaremos. Y nosotros en el programa electoral teníamos un proyecto que se llama Unim Madrid, que consiste en eso, en que crear Madrid pues un centro de atracción de estudiantes, que Madrid sea el lugar donde mejor se estudie en español del mundo. Y en ese sentido, ahora mismo ya tenemos 30.000 alumnos extranjeros, de 10.000 iberoamericanos, 80.000 alumnos de otras comunidades autónomas. Tenemos muchos alumnos de máster iberoamericanos, porque para ellos es un prestigio hacer el grado allí en sus países, pero luego hacer el máster aquí en Madrid. Y nosotros estamos poniendo medidas en el sistema universitario atractivas para atraer cada vez más. Nosotros nos parece muy bien, es una riqueza que aquí vengan esos estudiantes y estamos haciendo medidas pues como el carné universitario. Tenemos un centro de información también que también informamos a esos alumnos extranjeros. Hemos creado la mochila digital para que cuando un alumno salga de la universidad tenga esos conocimientos en digitalización, en tecnología que les exigen las empresas. En fin, todo tipo de medidas para hacer. Y ahora la mochila Startup, que es importante para que también salgan con un aprendizaje en materia de emprendimiento. Por tanto, es uno de nuestros objetivos que Madrid sea un polo de atracción y, como digo, el mejor lugar del mundo para estudiar en español. Pues esto me da pie a la última pregunta. Siempre cerramos con esta pregunta. ¿Cómo cree que es el mejor centro educativo del mundo? ¿Cómo sería? ¿Cómo soñaría usted el mejor centro educativo del mundo? Bueno, pues lo mejor, lo que más incide en la calidad de un sistema educativo son los docentes. Por tanto, ese gran centro educativo mejor del mundo, pues tenía que tener unos docentes extraordinarios. Cosa que sinceramente veo que tenemos muchos cuando visito los centros educativos en la Comunidad de Madrid. Veo docentes realmente que tienen una conciencia y que están involucrados en la educación. Sinceramente lo paso muy bien en las visitas que hago a los centros por estar con los alumnos y con estar con esos docentes tan involucrados. Por tanto, ese centro tenía que tener docentes de altísima calidad y ese era uno de los objetivos de nuestro programa electoral, como hemos comentado al principio, y el crear un gran instituto de formación. Ya había una buena formación del profesorado en la Comunidad de Madrid, pero hemos creado un instituto para que todavía sea mejor. Hemos creado el MIR educativo para que el docente que aprueba las oposiciones antes de estar con los alumnos pues tenga un aprendizaje con unos tutores. Hemos hecho una gran apuesta por la mejora de la formación del profesorado, así que, y luego también ese instituto, ese gran centro tendría que tener unas instalaciones
adecuadas, y también eso ha sido una lucha, esto ya que no lo hemos dicho, durante estos 4 años para construir cada vez más centros, que es complicado porque construir centros tienes que tener el dinero y además luego las obras son las obras, tienen sus incidencias, tienes que sacarlo a licitación, es un proceso muy largo, pero he tenido la ayuda de la presidenta y siempre que le he pedido más recursos en el presupuesto para hacer más centros, pues los he tenido. Por ejemplo, pedimos al Ministerio que con los fondos europeos pudiéramos mejorar, porque tenemos muchos edificios de colegios y de institutos que son antiguos, de los años 60, de los años 70, y ahí podríamos mejorar muchas cosas. O sea, también hay que mejorar, además de que el profesorado sea excelente, los edificios, ¿no? Y también el tema deportivo, que ha sido otro tema. Pusimos la tercera hora de educación física en los centros, ¿no? Y es también ese centro extraordinario también tendría que tener esa parte deportiva desarrollada, ¿no? Pues muchísimas gracias por acompañarnos en el Pupitre Digital y, como siempre, también deseamos a todos nuestros protagonistas pues muchos éxitos educativos. Muchas gracias. Será bueno para nosotros y para la sociedad. Muchas gracias. Gracias.